Ahí ya puse a grabar. Bien. ¿Están por ahí, no? Sí. Sí, sí. Ok. Sí. Bueno, ¿quién nos falta? Analía. A ver, creo que ya escribí en WhatsApp. Analia creo que se desconectó mucho antes. Ah, bueno. Bueno, vamos a terminar esta última parte y ya los libero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá en esta opción de guardar las cosas, ¿no? O sea, de almacenar. Acá lo que vamos a almacenar básicamente va a ser la configuración, ¿sí? Save BIOS to storage, lo que está diciendo es que me va a permitir guardar la configuración de la BIOS o toda lo que tengo en algún pendrive o en alguna unidad exterior, no en el disco. Creo que va a tener que ser alguna unidad externa del tipo USB. Igual puede llegar a variar eh, de acuerdo a la UEFI con la que esté trabajando. Y lo otro que puedo hacer, como vimos la clase pasada, es descargarme la versión nueva de la BIOS y seleccionarla de donde yo ya la tenga descargada. Si en este caso guarda la misma BIOS y vuelve a cargar la misma BIOS. Pero si yo quiero una versión más actualizada, lo que voy a hacer es descargarla y poder leerla desde una unidad. ¿Sí? Eso sería todo, amigos. Bueno, cuestiones que tengo que tener en cuenta. Conocer lo que es la UEFI y conocer lo que es la BIOS. Básicamente es lo mismo, una es más nueva, otra es más antigua, una tiene más opciones de seguridad, pero a pesar de tener más opciones de seguridad, también nos puede jugar un poco en contra, entonces tenemos que balancear un poco esa cuestión. No podemos volver atrás, es decir, yo ya no puedo conseguir un modder nuevo con BIOS, todos los modders van a venir con UEFI. Tener en cuenta que todos los parámetros de configuración de la BIOS se van a guardar en el CMOS y se van a complementar con esta BIOS. Y muchas veces pasa que si bien todos estos términos son todos términos distintos y separados, uno dice, entra y configurame la BIOS. ¿Sí? Bueno, uno estaría configurando el CMOS, pero sabemos a lo que estamos haciendo referencia, a modificar el parámetro en el CMOS para que justamente se complemente con los datos que están en la BIOS. Lo otro a tener en cuenta es que una de las secuencias que se van a ejecutar de software va a ser este post, que va a ser este autochequeo de inicio, que la máquina lo va a hacer siempre, y esto nos va a dar un parámetro de dónde estamos parados. Vuelvo a decir, no es lo mismo que una máquina no encienda, es decir, que no gire el ventilador, no prenda una luz, no haga nada, que siempre voy a pensar, bueno, tengo luz, está enchufada, toda esta cuestión, y después voy a pensar en la fuente de alimentación, ¿sí? Que era lo que veíamos en la primera parte. ¿Se acuerdan? Sacamos la fuente y probábamos. Y otra cosa es que la máquina encienda, ¿sí? Que, digamos, gire el ventilador, prenda alguna luz, pero que no dé imagen. Si no da imagen, el primer indicio que yo tengo que saber, bueno, no está ejecutando el post. Digamos, ¿podrá ser problema de Windows, del sistema operativo? No sé, porque todavía ni siquiera ejecutó el post. Entonces, previo, es anterior al sistema operativo. ¿Sí? No, porque ayer me entró un virus y no sé. Bueno, sí, el virus puede ser que esté, pero a vos no se te está ejecutando el post. Entonces, si no se te ejecuta el post, es algo de hardware. ¿Sí? O la memoria está defectuosa, o el procesador está haciendo falso contacto, o tenés alguna placa en corto. Eh, o tenés algún periférico en corto. Un mouse o un teclado en corto puede ocasionar que la máquina encienda y no de imagen, o puede ocasionar que la máquina ni siquiera encienda. Ojo con eso, ¿eh? Eso suele pasar varias veces. Eh, Así que bueno, esos términos son los que nos tendrían que quedar claros de hoy. Si hay alguna duda la respondemos, y si no, no vamos a agregar nada. Díganme Me parte ustedes. ninguna, bro. Bueno. Profe, Sí. el CMOS puede ser eh, que, perdón, me fue. Que El, digamos, le iba a decir
el CMOS puede ser que si anda mal, no se guarda, o sea, lo de la fecha y hora, ¿se acuerda que le comentaba y eso? Que puede ser que... Sí, a ver, es raro que, a ver, ten en cuenta que el CMOS necesita sí o sí de energía para guardar los datos o para mantener los datos. Sí o sí, necesita energía, necesita refrescar para mantener los datos. Funciona parecido a una memoria RAM. Sí, es una memoria de corto plazo y necesita refrescarse. Quedó grabado que es parecido y no igual a una memoria RAM, parecido. Necesita Ah, energía para refrescarse y para poder mantener los datos. Si la energía no está bien, ¿y por qué puede ser que la energía no esté bien? O porque la pila está gastada, o porque el circuito que alimenta justamente al CMOS está dañado. A veces se puede dañar el circuito, o sea, y pasa que uno le cambia la pila y se sigue desconfigurando fecha y hora. Pero ah, error en el CMOS, en el integrado, podría llegar a pasar, pero no es lo más usual. ah, claro, sí. Medio raro, ¿no? O sea, a ver, pasan dos cosas. Por un lado es raro y por otro lado es casi imposible saberlo sin... Porque yo tendría que tener, o sea, tendría que sospechar del chip, tendría que desoldar el chip y volver a instalarle otro chip configurado para que se pueda complementar con esa BIOS. Entonces no tenemos el herramiental para hacerlo, para diagnosticarlo. Qué sé yo, por ahí en China donde fabrican, sí, porque están haciendo alguna operación de bloqueos o de algo, sí lo van a hacer. Pero nosotros como que, a ver, te cambio la pila y no anda y bueno, qué sé yo, ya ahí viene por el lado de o está fallando la BIOS o está fallando el CMOS y uno va a apuntar a cambiar el madre. ¿Sí? Si es una máquina nueva se pasará por garantía y si es una máquina que es de 2012 y bueno, ya está, cumplió su ciclo. ¿Sí? O cada vez que enciende, Claro, cambiarle la fecha y hora. Digamos, no hay mucha vuelta eh, para cambiar. Distintos, por ejemplo, en un Mother que sea... claro, no, porque justo me surgió esa duda, profe, de si No, podía hacer eso también, ¿no? Porque ahora, bueno, ese no lo conocía, yo conocía el circuito ese que me dice usted, pero navíos. claro, sí, sí, A ver, cuando hablamos de eso, hablamos todos de todo lo mismo y pasa que el CMOS está, en las máquinas nuevas también está incorporado, está dentro del chip de la BIOS. ¿Entendés? O sea, esto una pastilla junta. Lo que digo es que, por ejemplo, hay reparaciones de MALS que se hacen y distinto es que se te rompa a vos, no sé, un regulador de voltaje o, no sé, un microfusible o una parte eléctrica intercambiable. Entonces, ¿qué hace uno? Con una estación de soldado, desuelda, vuelve a soldar y la máquina vuelve a funcionar. En este caso, además de vos cambiar la parte física, esa parte física tiene adentro grabado un software. Y que eso es lo que nosotros no tenemos. Pasa lo mismo con los discos. ¿Sí? Si vos ah, al disco le querés cambiar algo, bueno, está bien, le cambiás la parte electrónica, le cambiás el chip, no sé, BT8207, sí, pero el BT8207, además de cambiarlo, tiene que estar grabado. Lo mismo pasa con un TPM. Yo le pongo un TPM a una notebook de gobierno, pero ese TPM nuevo tiene que estar grabado porque si no, no va a funcionar, no te va a arrancar la máquina. ¿Sí? O sea, ahí tenemos ah, el tema de cambiar hardware, cambiar la pastilla, pero también ese hardware nuevo que le pongamos tiene que tener ese software cargado porque si no es lo mismo que nada. claro, es como los DVD, algo así. Tienen que tener algo porque Claro, tiene que tener no, no algo. lee nada. Tal cual, sí, bueno, ese sería un buen ejemplo. A mí se me rayó el DVD de la película de Harry Potter y después voy y me compro un DVD virgen y sí, pero no puedo mirar Harry Potter. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Claro, sí. no están los datos. Estoy reemplazando el hardware, pero está vacío. Esa sería, Claro, sí. está buena la analogía. Bueno, señores, detengo la grabación.